Expulsada de sus tierras con sus 3 hijos a cuestas, la viuda Soledad fue abandonada a su suerte por la crueldad de un hombre que no conocía la piedad. Sin un centavo en el bolsillo y con el llanto hambriento de sus hijos como única compañía, su único destino fue la vieja choza a la orilla del pantano, un lugar que incluso los más valientes susurraban estaba maldito por el alma de su antigua moradora. Pero lo que nadie imaginaba era que, bajo el piso podrido de aquella casa olvidada, Soledad encontraría el secreto que la propia aldea luchó por enterrar. Puede parecer un cuento, pero esta historia realmente sucedió en los campos olvidados del interior, y prueba que el verdadero coraje no se encuentra en el oro, sino en aquello que se protege. Si las historias sobre el poder de la fe y la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Expulsada de sus tierras con sus 3 hijos a cuestas, la viuda Soledad fue abandonada a su suerte por la crueldad de un hombre que no conocía la piedad. Sin un centavo en el bolsillo y con el llanto hambriento de sus hijos como única compañía, su único destino fue la vieja choza a la orilla del pantano, un lugar que incluso los más valientes susurraban estaba maldito por el alma de su antigua moradora. Pero lo que nadie imaginaba era que, bajo el piso podrido de aquella casa olvidada, Soledad encontraría el secreto que la propia aldea luchó por enterrar. Puede parecer un cuento, pero esta historia realmente sucedió en los campos olvidados del interior, y prueba que el verdadero coraje no se encuentra en el oro, sino en aquello que se protege. Si las historias sobre el poder de la resiliencia del espíritu humano resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El polvo se asentaba sobre un silencio que antes estaba lleno de la risa de su esposo, Javier. Ahora, el único sonido en la pequeña casucha era el viento frío que silbaba por las rendijas, un presagio del invierno que se acercaba y del hambre que ya roía el estómago de sus 3 hijos. El pequeño Mateo, el menor, tosía un sonido seco que partía el corazón de Soledad, mientras los mayores, Ana y Luis, la miraban con ojos grandes y asustados, comprendiendo la tragedia de una forma que ningún niño debería, la muerte de Javier en el campo, súbita y nunca debidamente explicada, no solo se había llevado al amor de su vida, se había llevado también el pan, el calor, la seguridad. Soledad se aferraba a la única chispa de esperanza que le quedaba, la promesa del pago final por los meses de trabajo de su marido. Un dinero que don Ramiro le debía y que significaría la diferencia entre la supervivencia y la desesperación absoluta. Don Ramiro llegó no como un hombre en luto presentando sus condolencias, sino como un buitre circulando a su presa. Su figura corpulenta llenaba el umbral de la puerta, bloqueando la poca luz que entraba y arrojando una sombra sobre la familia acurrucada. No ofreció palabras de consuelo, solo de cobranza. Con una frialdad cortante, habló de una supuesta deuda que Javier había dejado, una invención descarada para justificar el robo de lo que era de ella por derecho. Las súplicas de Soledad se perdieron en sus oídos sordos. Sus lágrimas se estrellaron contra un corazón de piedra. Con un gesto de desprecio, les dio hasta el anochecer para dejar la propiedad. Y fue entonces, con una sonrisa sádica que atormentaría sus pesadillas, que él sugirió su nuevo hogar, la vieja choza de la curandera junto al pantano, un lugar donde, según él, gente como ella pertenecía. Era un acto de crueldad disfrazado de falsa misericordia. El sol poniente teñía el cielo con tonos de sangre y naranja, un testigo silencioso de la patética procesión que se arrastraba fuera de la aldea. Con Mateo en sus brazos, febril y débil, y Ana y Luis, agarrados a sus faldas, Soledad caminaba hacia su exilio.
Los rostros de los vecinos espiaban por las ventanas, una mezcla de lástima y miedo que les impedía ofrecer ayuda, pues la sombra de don Ramiro era larga y su ira implacable. A cada paso, el camino se volvía más salvaje, la tierra firme dando lugar al lodo que succionaba sus sandalias gastadas. El aire se volvió pesado con el olor a agua estancada y descomposición. Y entonces la vieron, la choza, medio tragada por la vegetación y hundiéndose en el pantano, una herida abierta en el paisaje, esperando para tragarlos también. La puerta rechinó en protesta, abriéndose a una oscuridad que olía a moho, hierbas secas y un abandono profundo. Telas de araña, gruesas como mortajas, pendían del techo, y el único mobiliario era una mesa coja y un catre podrido en un rincón. El frío del pantano parecía emanar del propio piso de madera, mientras los niños se encogían detrás de ella, aterrorizados. Un instinto primordial se apoderó de Soledad. Este era su refugio ahora. Con una determinación feroz, comenzó a limpiar un pequeño espacio usando una rama como escoba para barrer la suciedad de años. Fue entonces cuando lo sintió. Una de las tablas del piso, justo en el centro de la habitación, se movió bajo su peso de una forma diferente a las otras, emitiendo no un crujido de madera vieja, sino un golpe sordo y hueco. Un sonido que prometía algo más que solo podredumbre debajo. El corazón de Soledad martilleaba contra sus costillas, un tambor de miedo y una chispa de esperanza. Mandó a los niños que se alejaran y, arrodillándose sobre la madera fría, forzó la tabla con las yemas de los dedos. La madera estaba húmeda y terca, clavando astillas en su piel, pero la imagen del rostro febril de Mateo le dio una fuerza que no sabía que poseía. Con un último esfuerzo y el sonido de madera partiéndose, la tabla cedió. Debajo, en la tierra oscura y compacta, había un pequeño compartimento forrado con un paño aceitado para protegerlo de la humedad, y dentro de él una caja de madera oscura, tallada con extraños símbolos de soles y lunas, demasiado pesada para estar vacía. Con manos temblorosas, Soledad levantó la caja y la colocó sobre la mesa. Los niños se acercaron, sus ojos desorbitados por la curiosidad, olvidando por un momento el frío y el hambre. El cierre de metal estaba oxidado, pero se abrió con un chasquido seco. Lo que vieron primero fue una pequeña bolsa de cuero, llena de monedas de plata, suficientes para alimentarlos por meses. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Soledad, pero debajo de la bolsa había algo mucho más valioso. Un pequeño libro de cuentas, encuadernado en cuero, y un fajo de documentos atados con una cinta desvaída. Hojeando el libro, vio nombres de casi todos en la aldea, con anotaciones de deudas y pagos, y entonces lo encontró. El nombre de don Ramiro, repetido varias veces. Al lado de él no estaba la deuda de su marido, sino la prueba de que don Ramiro le debía a Javier una fortuna, y los documentos eran los títulos de propiedad de las tierras que él había robado no solo a ella, sino a otras familias también. Aquello no era un tesoro, era un arma. En aquella oscuridad, iluminada apenas por un rayo de luna que atravesaba la suciedad de la ventana, Soledad ya no era una víctima, era una heredera. La heredera de una verdad peligrosa, dejada atrás por la vieja curandera que ahora entendía no era una bruja, sino una guardiana, la mujer que guardaba los pecados de la aldea bajo su propio suelo. El miedo todavía corría por sus venas, un veneno helado, pero ahora estaba mezclado con una furia incandescente. Miró a sus hijos, dormidos juntos en el catre, y la imagen de sus rostros delgados y pálidos forjó su coraje en acero. Don Ramiro no solo había robado sus tierras, había robado el futuro de sus hijos. Y por ellos, Soledad se convertiría en la aparición que tanto temían en aquel pantano, no un espíritu de lamento, sino de venganza.
Con la primera luz del alba, Soledad escondió los documentos de vuelta en el compartimento secreto, pero llevó consigo la pequeña bolsa de plata y un nuevo fuego en los ojos. Caminó de regreso a la aldea, ya no con los hombros encorvados por el peso de la derrota, sino con la columna erguida de quien carga un propósito. La primera parada fue en el boticario, donde compró medicinas para la tos de Mateo y un pan que sus hijos devoraron como si fuera un banquete. Pero su verdadero objetivo era otro. Con el libro de cuentas grabado en su memoria, buscó a Elías, el viejo herrero, un hombre cuya forja había enmudecido hacía un año, justo después de la inexplicable pérdida de sus tierras a manos de don Ramiro. Lo encontró sentado en el banco de la plaza, un fantasma de sí mismo. Sin alarde, Soledad se sentó a su lado y susurró solo 5 palabras. Yo sé lo que él hizo. La chispa que se encendió en los ojos cansados de Elías fue la primera llama de la rebelión que ella estaba a punto de incendiar. Elías la condujo a la oscuridad hollinienta de su forja silenciosa, un lugar donde la esperanza había sido martillada hasta extinguirse. Allí, a la luz temblorosa de un quinqué, Soledad desdobló su historia, y el libro de cuentas se convirtió en un mapa de la codicia de don Ramiro. No estaban solos. El nombre de Isabel, la tejedora que había perdido su telar y su casa, estaba allí. El de Pedro, el agricultor cuya cosecha había sido perdida en un incendio sospechoso. También, bajo el manto de la noche, se movieron como espectros, tocando en puertas donde la injusticia se había instalado. Con cada nuevo aliado, el susurro de la venganza se convertía en un coro, una promesa compartida de que el amanecer traería no solo luz, sino también justicia. El escenario para el enfrentamiento fue la plaza de la aldea, en el corazón palpitante de la comunidad que don Ramiro pensaba que gobernaba. Cuando él salió de la taberna, satisfecho y arrogante, encontró a Soledad esperándolo. Pero ella ya no estaba sola. Detrás de ella, en un semicírculo silencioso y resuelto, estaban Elías, Isabel, Pedro y una docena de otros rostros marcados por la pérdida. Ella no gritó. Levantó el título de propiedad de sus tierras, la caligrafía de su esposo inconfundible. «Esto es mío», dijo ella, la voz resonando con una autoridad que nadie allí jamás había oído. Entonces Elías dio un paso al frente, sosteniendo un pagaré falso, y después Isabel. Uno por uno, los desposeídos presentaron sus pruebas, no como víctimas pidiendo limosna, sino como acreedores exigiendo el pago de una deuda de sangre. El rostro de don Ramiro, antes rubicundo por el vino y la satisfacción, se transformó en una máscara de furia. Su primera reacción no fue de negación, sino de ultraje. Apuntó un dedo tembloroso hacia Soledad, la voz un trueno que solía hacer temblar a los hombres. «Bruja, hechicera del pantano, estos papeles son falsos, crías de tu magia negra para sembrar la discordia». Con un rugido, avanzó, con la intención de arrancar los documentos de su mano y silenciarla con la misma violencia que había usado para robarla. Pero el camino estaba bloqueado. Elías, el herrero, dio un paso al frente, sus brazos, que un día forjaron el hierro, ahora formando una muralla humana. A su lado, Pedro y los otros hombres hicieron lo mismo. La multitud, antes una colección de susurros, ahora era un cuerpo único, una muralla de desafío que no se movería. Aislado e impotente por primera vez en su vida, la mirada de don Ramiro recorrió la multitud, buscando un rostro amigo, una señal de lealtad. No encontró ninguno. Encontró solo el reflejo de su propia crueldad en los ojos endurecidos de todos los que él había aplastado. Entonces, con una calma que contrastaba con la tormenta que se formaba, Soledad dio otro paso al frente y abrió el libro de cuentas de la curandera. Su voz, clara y firme, no leyó una acusación,
sino un hecho, leyendo la entrada junto al nombre del propio alcalde, detallando un préstamo que coincidía exactamente con la fecha en que la familia de Elías perdió su forja. El alcalde, que observaba desde lejos, pálido como la cera, entendió que el barco de don Ramiro se estaba hundiendo y él estaba encadenado al timón. El sonido que siguió no fue de celebración, sino algo más profundo, el suspiro colectivo de una aldea que podía, finalmente, respirar, mientras el tirano se quedaba solo en la plaza, despojado de todo, excepto de sus crímenes. No hubo gritos de victoria, ni un clamor por sangre, solo el peso aplastante de la verdad que descendía sobre la plaza como una mortaja. Don Ramiro, despojado de su aura de miedo, era solo un hombre, patético en su aislamiento. Fue el alcalde, con el rostro pálido y sudando frío, quien rompió el silencio. Con una voz temblorosa, pero lo suficientemente alta para que todos oyeran, ordenó el arresto de don Ramiro y la incautación de todos sus bienes hasta que cada título de propiedad fuera verificado y cada deuda pagada. Cuando los dos guardias se acercaron, el gran hombre no se resistió. El poder que él ejercía no estaba en su fuerza, sino en el miedo que inspiraba, y esa fuente se había secado para siempre. Mientras se lo llevaban, la aldea observaba en un silencio solemne, no celebrando la caída de un tirano, sino atestiguando el doloroso, pero necesario, renacimiento de la justicia. El invierno llegó, pero por primera vez en mucho tiempo no trajo consigo el presagio del hambre. Soledad estaba de vuelta en su casucha, aquella de donde había sido expulsada, pero ya no era un lugar de luto. El fuego crepitaba en la chimenea, la tos de Mateo se había transformado en risa, y el olor a pan horneándose llenaba el aire. El martillo de Elías se podía oír de nuevo, sonando por la aldea como un latido cardíaco reencontrado, mientras los telares de Isabel creaban nuevos colores para un futuro de esperanza. Las tierras fueron devueltas, y el libro de la curandera fue guardado como una reliquia, un testamento de que los secretos pueden ser tanto veneno como antídoto. A veces, Soledad llevaba a sus hijos hasta la orilla del pantano, no a la choza, que ahora permanecía como un monumento silencioso, sino para mirar el agua calma. Ellos ya no temían el lugar, pues entendían que la verdadera aparición no eran los espíritus, sino las injusticias de los hombres, y que el coraje de una madre, forjado en la desesperación, había sido suficiente para exorcizarlas para siempre. Los días que siguieron fueron de una calma extraña, como el aire después de una tormenta. El juicio de don Ramiro no fue un espectáculo de furia, sino un ritual solemne de corrección. Las pruebas eran irrefutables, y ante la unión silenciosa de la aldea, su arrogancia se desmoronó en un silencio patético. Despojado de tierras y títulos, su mayor castigo fue el exilio, una sentencia que lo obligó a vagar sin nombre y sin poder, atormentado no por fantasmas, sino por los rostros de todos los que él había destruido. Con su partida, el miedo que se cernía sobre la aldea se disipó como la niebla de la mañana. La gente comenzó a hablar de la vieja curandera con un nuevo tono, no de superstición, sino de reverencia. Ella no era una bruja, era la cronista silenciosa de sus dolores, la guardiana de una justicia que esperaba pacientemente la mano correcta para ser empuñada. Soledad nunca buscó el poder, pero la comunidad le confirió respeto, una autoridad nacida no de la riqueza, sino de la integridad. Se convirtió en la consejera no oficial de la aldea, su palabra pesando más que el oro por haber sido forjada en el fuego de la adversidad. En una noche de luna llena, con los líderes de la comunidad reunidos alrededor de una hoguera en la plaza, ella tomó una decisión final. El libro de cuentas de la curandera fue traído y con el consentimiento de todos, colocado sobre las llamas.
Las páginas que contenían tantos secretos y dolores se curvaron, oscurecieron y se volvieron cenizas, llevadas por el viento. No era un acto de olvido, sino de perdón colectivo. La lección había sido aprendida. El verdadero tesoro que la choza del pantano reveló no era el arma para la venganza, sino la semilla de una comunidad renacida, unida, finalmente, por la fuerza y no por la debilidad. Los años que siguieron tejieron un nuevo tapiz para la aldea. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero se volvieron parte del patrón, recordatorios de su resiliencia. Soledad, con los cabellos ya salpicados de plata, veía en sus hijos el reflejo de aquella jornada. Mateo, el niño cuya tos un día fuera el sonido de la desesperación, era ahora un hombre fuerte que cuidaba la tierra con un respeto casi sagrado. Ana y Luis, por su parte, eran conocidos no por cualquier riqueza, sino por su justicia y compasión, heredadas de una madre que les enseñó que la fuerza de un hogar no está en sus paredes, sino en el coraje que lo sustenta. La aldea no se volvió rica en oro, sino próspera en espíritu, midiendo su riqueza en graneros llenos y en la confianza mutua entre vecinos. En una tarde serena, mientras el sol doraba los campos que por derecho eran suyos, Soledad pensó en la vieja choza, ahora apenas una memoria deshaciéndose en el pantano. Ella entendió, finalmente, la naturaleza completa del secreto que el piso había revelado. No eran solo los papeles o la plata. El verdadero secreto era la frágil telaraña de miedo y silencio que mantenía a todos prisioneros, y que solo necesitaba un único hilo de coraje para ser rota. La curandera no había escondido un arma de venganza, sino un espejo, y al mirarse en él, los habitantes de la aldea no vieron solo un monstruo a ser derrotado, sino a sí mismos, y la fuerza que habían olvidado que poseían cuando estaban juntos. La viuda entró en la casa abandonada buscando refugio, y encontró el alma de su pueblo. Con el tiempo, la historia de Soledad se transformó en una leyenda susurrada al calor de la chimenea, no como un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino como una lección sobre la naturaleza de la verdadera fuerza. La gente dejó de referirse a la curandera como bruja y pasó a llamarla la guardiana. Y Soledad, la viuda que había sido expulsada al pantano, se convirtió para siempre en la viuda valiente. Su nombre era invocado no con lástima, sino con un profundo respeto, un recordatorio vivo de que la tiranía solo prospera en el silencio de los oprimidos, y que la voz de una única persona, cuando dice la verdad, puede resonar con la fuerza de una comunidad entera. La choza a la orilla del pantano nunca fue reconstruida. Con el paso de las estaciones, la naturaleza la reclamó gentilmente para sí. Enredaderas cubrieron sus paredes. El techo cedió bajo el peso de la lluvia y el tiempo, y el piso que un día guardó el secreto de la aldea se hundió de nuevo en la tierra húmeda. El lugar dejó de ser un símbolo de exilio para convertirse en un monumento a la resiliencia, pues la historia que contaban no era sobre la casa, sino sobre quién entró en ella. La viuda entró en la casa abandonada buscando un techo para proteger a sus hijos del frío y, sin saberlo, encontró la fundación sobre la cual toda una aldea pudo resurgir más fuerte y más justa que nunca. Y así, la historia fue contada y recontada, no como un registro polvoriento, sino como una canción de cuna y un grito de guerra. Yo la oí por primera vez en las rodillas de mi abuela, Ana, cuyos ojos aún se llenaban de una reverencia infantil al hablar de la noche en que su madre movió la tabla del piso. La caja de la curandera ya no estaba allí. El libro se había vuelto cenizas, pero su contenido se había convertido en la ley no escrita de nuestro pueblo. La historia de Soledad se convirtió en nuestro documento de fundación, un recordatorio de que la justicia no es un regalo de los poderosos, sino un derecho forjado por los valientes, y que el suelo más sagrado no es el de la iglesia, sino aquel que una comunidad unida se niega a ceder. Hasta el fin de sus días,
Soledad vivió en aquella pequeña casa. Ya no una casucha de desesperación, sino un santuario de paz. En las tardes cálidas, ella se sentaba en el porche, y el viento que antes silbaba promesas de hambre, ahora le traía el sonido del martillo de un nuevo herrero y la risa de niños que no conocían el miedo. Su mirada frecuentemente se volvía hacia el pantano, no con la sombra del pasado, sino con la serenidad de quien ha hecho las paces con las sombras. Pues Soledad no partió como una leyenda, sino que se convirtió en parte de la propia tierra que defendió, silenciosa, resiliente y eternamente fértil, nutriendo las raíces de un pueblo que aprendió, a través de ella, a nunca más doblegarse. Nuestra generación creció oyendo que el pantano no guarda fantasmas, sino memorias. Aprendimos a ver la choza en ruinas no con miedo, sino con gratitud, como si fuera la cuna de nuestra libertad. La historia de Soledad dejó de ser sobre una única mujer para convertirse en el juramento silencioso que cada uno de nosotros hace: cuidar la tierra, proteger al vecino y nunca, jamás, permitir que el silencio se vuelva cómplice de la tiranía. El libro fue quemado, pero sus cenizas fertilizaron nuestra alma colectiva, y así la verdad se completa. La viuda entró en la casa abandonada no para encontrar un tesoro, sino para desenterrar una verdad. El secreto que el piso reveló no era sobre la maldición de una bruja, sino sobre la corrupción de los hombres. Y probó que la fundación de cualquier comunidad no está hecha de piedra o argamasa, sino del coraje de arrancar una única tabla podrida para exponer la oscuridad que se esconde justo debajo, permitiendo que la luz finalmente entre. Décadas más tarde, cuando yo ya era un hombre y las historias de mi abuela parecían pertenecer a otro mundo, un forastero llegó a la aldea. No era un hombre corpulento como don Ramiro, sino un hombre de hablar pausado, con papeles llenos de promesas y mapas que mostraban un futuro donde parte de nuestro pantano sería drenado para dar lugar a un proyecto de progreso. Hablaba de empleos y riqueza, pero los más ancianos, al reunirse en la plaza, veían en sus ojos el mismo brillo de codicia que un día habían visto en los de don Ramiro. Él no usaba la fuerza, sino palabras dulces como veneno, intentando comprar la tierra no con amenazas, sino con la ilusión de un futuro que no era nuestro. La respuesta de la aldea no vino en forma de una confrontación, sino de una asamblea silenciosa. A la mañana siguiente, cuando el forastero llegó a la plaza para firmar los primeros contratos, encontró a toda la comunidad allí reunida. Nadie sostenía un documento o un arma. Fui yo, el nieto de Ana, quien dio un paso al frente. «Señor», le dije con voz calma, «en esta tierra aprendimos que el progreso que exige que nos olvidemos de quiénes somos es, en realidad, una deuda, y nosotros ya no firmamos pagarés falsos». El hombre no entendió la referencia, pero entendió el muro de rostros resueltos frente a él. Vio que no estaba negociando con individuos, sino con una única memoria, forjada en el fuego, en la injusticia y en el coraje de una viuda. Ese día se marchó y el pantano permaneció intacto, guardando no el secreto de un tirano, sino el espíritu de su pueblo. No hubo aplausos ni palabras de victoria, solo el sonido del viento y la respiración colectiva de un pueblo que se reafirmaba. En aquel momento, bajo el mismo sol que un día atestiguó la expulsión de Soledad, yo entendí. La herencia que ella nos dejó no era la tierra reconquistada, ni la leyenda de un tirano depuesto. Era la comprensión de que la amenaza cambia de rostro, de la brutalidad de un hombre con un látigo a la gentileza de otro con un contrato. Pero la defensa es siempre la misma. Una comunidad que se niega a vender su alma, pedazo por pedazo. Ya no necesitábamos un libro de cuentas escondido. La historia estaba grabada en cada rostro en la plaza. Y así, la historia encuentra su fin, o tal vez
su eterno recomienzo. La viuda entró en la casa abandonada y el piso reveló el secreto que todos ocultaban. Y el secreto era este: que la mayor maldición no es la que atormenta un pantano, sino la que florece en el silencio de los justos. Soledad no encontró solo las pruebas de los crímenes de un hombre, encontró la prueba de que el coraje, incluso si nace de la desesperación de una única madre, es contagioso. Y una vez que un pueblo es infectado por él, se vuelve inmune a la tiranía para siempre. El pantano, por fin, guardó el silencio no de un lugar maldito, sino de un pueblo que aprendió a hablar. Esa noche, después de que el forastero se fue y el silencio de la plaza se disolvió en lo cotidiano, caminé solo por el sendero que llevaba al pantano. La luna llena, la misma que tal vez iluminó el rostro de Soledad en aquella primera noche de exilio, bañaba las ruinas de la choza en una luz plateada. Allí, no pensé en la viuda valiente de la leyenda, sino en la mujer real, aterrorizada, con los hijos enfermos, forzando una tabla podrida con las manos en carne viva. La leyenda borra el dolor, pero es en el dolor donde se forja el verdadero coraje. Toqué una de las vigas caídas, ahora suave y cubierta de musgo, y sentí el peso no de la historia, sino de una única elección, la de levantarse cuando el mundo entero la empujaba hacia el suelo. Desde allí, desde la orilla de la oscuridad, podía ver las luces cálidas de la aldea titilando a lo lejos. El sonido distante de una canción y la risa de niños llegaban hasta mí, traídos por el viento. Y entonces lo supe. La choza no era un santuario, era una forja, el lugar donde el miedo de una mujer se transformó en el temple de un pueblo. El secreto que ella un día guardó ya no estaba debajo del piso, pues había sido sembrado en cada uno de nosotros. El suelo que pisamos hoy, el suelo de nuestra plaza y de nuestros hogares, es firme y sólido no por ser de tierra, sino por estar hecho de la memoria inquebrantable de aquella única tabla que se movió y, al moverse, nos enseñó a nunca más ceder. Esta noche traigo a mi propia hija hasta aquí, no a las ruinas en sí, sino a este punto seguro donde la tierra es firme y las luces de la aldea brillan como estrellas caídas. Ella aún es pequeña. Sus ojos reflejan las luces sin comprender el peso de la oscuridad que las rodea. Yo no le cuento sobre la deuda o la crueldad. En vez de eso, apunto hacia el corazón centelleante de nuestro hogar y comienzo la historia de una forma diferente. Yo le digo: mira, tu tatarabuela, Soledad, nos enseñó que una casa no está hecha de madera, sino de personas que se niegan a dejar que uno de los suyos caiga. Yo quería que ella sintiera, antes incluso de entender, que el suelo bajo sus pies no es solo tierra, sino una promesa mantenida por generaciones de que nunca más nos doblegaremos en silencio. Y esa es, tal vez, la lección final que el pantano nos susurra. La viuda entró en la casa abandonada y el piso reveló el secreto. Pero el verdadero secreto no era el libro, sino la propia tabla suelta. Es la eterna verdad de que la tiranía siempre deja una debilidad, una grieta en su propia fundación, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para forzarla. Soledad nos enseñó a buscar esas tablas sueltas, a desconfiar del suelo que parece demasiado sólido, a escuchar el sonido hueco bajo los pies de la injusticia. La historia no termina con la partida de un forastero. Vive en cada uno de nosotros que se niega a pisar de puntillas sobre el mal y que tiene el coraje de afianzar los pies y decir: aquí algo está podrido y vamos a arrancarlo. Mi hija, demasiado pequeña para entender el tapiz de palabras que tejí, comprende de otra forma. Se suelta de mi mano, da un paso al frente sobre la tierra oscura y, con una seriedad infantil que me corta la respiración, golpea el pie con fuerza contra el suelo. El sonido es sordo, un golpe solitario contra el silencio del pantano. Pero para mí,
resuena con la fuerza de aquella primera tabla cediendo. En ese gesto simple veo la promesa renovada. La herencia no está en lo que yo le digo, sino en el suelo que ella siente firme bajo sus pies, un suelo que ya aprendió instintivamente a probar, y así el círculo se cierra. La viuda entró en la casa abandonada y el piso reveló el secreto que todos ocultaban. Aquel secreto, al final, era simple. El poder de los tiranos es siempre hueco, construido sobre un piso podrido de miedo. Y no se necesita un ejército para derribarlo. Solo el coraje de una única alma dispuesta a afianzar el pie y forzar la primera tabla. Esta no es solo la historia de Soledad, es el manual de instrucciones para cualquier pueblo que desee ser libre. Al darnos la vuelta para regresar, el sonido del pequeño pie de ella contra la tierra aún parecía flotar en el aire, no como un eco del pasado, sino como la primera nota de una canción futura. Ella aún no conoce los nombres de don Ramiro o de la curandera, ni el peso de las monedas de plata, pero ya entiende la música. La lección de Soledad, filtrada por generaciones, se había vuelto tan fundamental como la propia gravedad. El secreto dejó de ser un objeto a encontrar y se convirtió en un instinto a heredar, el de nunca aceptar el suelo como garantizado, de siempre cuestionar la solidez sobre la que se pisa. Pues esta historia, al final, no pertenece solo a nuestra aldea. Pertenece a todos los lugares donde el poder construye su palacio sobre un piso de miedo. Es un mapa, dejado no por una curandera, sino por la propia condición humana, indicando dónde buscar las tablas sueltas. Las luces de nuestro hogar nos llamaban, y caminamos hacia ellas, dejando atrás la oscuridad del pantano, pues la lección más profunda que Soledad nos legó fue esta. La verdadera casa no es el refugio que se encuentra, sino la comunidad que se construye, inquebrantable sobre la verdad desenterrada. De vuelta a la aldea, la luz que se derramaba de las ventanas no era solo de lámparas, sino de una paz duramente conquistada. Cada paso en el camino de piedra, cada risa que resonaba desde una taberna, cada sonido de un martillo distante era un ladrillo en la casa que Soledad había, en verdad, reconstruido. Ella no solo recuperó una casucha. Al exponer la podredumbre bajo una única choza, reforzó los cimientos de todas las casas de la aldea. El suelo que pisábamos ya no estaba atormentado por la sombra de un tirano, sino santificado por el coraje de una matriarca. La viuda entró en la casa abandonada y el piso reveló el secreto que todos ocultaban. Y el secreto, al final, era este: que el poder no reside en quien lo clama con más fuerza, sino en quien tiene el coraje de cuestionar el suelo en el que pisa. La aldea no escondía solo los crímenes de don Ramiro, escondía su propia fuerza, enterrada bajo una fina capa de miedo. Soledad no les dio un arma, sino un espejo, y al ver su propio reflejo en el coraje de ella, recordaron que la verdadera comunidad no es un grupo de personas viviendo juntas, sino un pacto de almas dispuestas a arrancar, juntas, cualquier piso que esconda la verdad. Las monedas de plata de la curandera no fueron guardadas como un tesoro, fueron la argamasa que reconstruyó la aldea. Con ellas, Elías compró hierro nuevo para su forja, Isabel adquirió hilos para su telar, y cada familia despojada recibió lo suficiente para sembrar la primera cosecha en sus tierras recuperadas. Las monedas pasaron de mano en mano, cada transacción un eslabón en la cadena de confianza mutua que se rehacía. La caja de madera oscura, por su parte, fue vaciada y colocada en el centro de la mesa de reuniones de la comunidad, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el recipiente más importante para la verdad no es un baúl cerrado, sino la memoria colectiva de un pueblo libre. Y el pantano, el lugar del exilio, se convirtió en nuestro santuario. El agua que un día reflejó la desesperación de una viuda, hoy espeja un cielo
de infinitas posibilidades. El viento que silbaba entre los juncos ya no carga lamentos, sino las historias que contamos a nuestros hijos. Aprendimos con Soledad que los lugares más oscuros son, muchas veces, los que guardan las semillas de la más brillante luz. La choza se pudrió, la caja está vacía y la plata se fue, pero lo que fue desenterrado aquel día nunca podrá ser perdido, pues no estaba en la madera o en el metal, estaba en nosotros. El coraje de Soledad fue la chispa, pero una chispa solitaria no calienta una aldea durante el invierno. La verdadera transformación, la lección que se arraigó en la tierra como las raíces de un roble, fue la de que la responsabilidad por la justicia ya no podía ser delegada a una guardiana solitaria o a un baúl escondido. Los vecinos que un día se limitaron a espiar por las ventanas, paralizados por el miedo, aprendieron a reunirse en la plaza a cielo abierto. La vigilancia mutua, antes una herramienta de control del tirano, se convirtió en su escudo, una promesa silenciosa de que la puerta de uno sería la puerta de todos y que ninguna sombra crecería lo suficiente para tragar la luz mientras estuvieran juntos. Y así, la frase que un día narró un acto de desesperación, hoy define nuestro carácter. La viuda entró en la casa abandonada y el piso reveló el secreto que todos ocultaban. El secreto no era solo la codicia de un hombre, sino la fragilidad de la paz construida sobre el silencio. Era la verdad de que ellos nunca fueron impotentes, solo estaban adormecidos, pues todo tirano, en algún lugar, gobierna sobre una tabla suelta, y toda comunidad oprimida carga dentro de sí a la viuda valiente que tiene la fuerza para arrancarla. El miedo al pantano nunca desapareció por completo, solo cambió de naturaleza. Ya no temían al alma en pena de una curandera, sino a la sombra de su propia complacencia, al silencio que invita a la tiranía a echar raíces. Las ruinas de la choza se convirtieron en un hito, no de terror, sino de advertencia. Los padres llevaban a sus hijos hasta su borde no para asustarlos, sino para mostrarles el punto exacto donde el coraje nació del lodo, enseñándoles que los verdaderos monstruos no viven en la oscuridad, sino a la luz del día, disfrazados de autoridad y progreso. Javier, el esposo de Soledad, había dejado a sus hijos una tierra para cultivar, pero Soledad les dejó algo mucho más fértil, una historia para sembrar. Esa historia se convirtió en su cimiento, la ley no escrita que los guiaba. Ellos entendieron que la memoria era su más afilada herramienta y su más resistente muralla. Con cada nueva generación, el cuento era recontado no como una fábula, sino como un manual de instrucciones, garantizando que el piso de su comunidad nunca más se pudriría con secretos inconfesos. Y ese manual no contenía palabras escritas en tinta, sino lecciones grabadas en el alma de la comunidad. La primera de ellas, que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia constante de la vigilancia. Enseñaba que la prosperidad de una aldea no se mide por la riqueza de sus hombres más poderosos, sino por la firmeza del suelo bajo los pies del más humilde de sus hijos. La historia de Soledad se convirtió en nuestro juramento silencioso, un pacto renovado con cada cosecha, con cada niño que aprende a desconfiar de promesas fáciles y a honrar las cicatrices del pasado. Y así, la frase que dio inicio a todo encuentra su significado final. La viuda entró en la casa abandonada, y el piso reveló el secreto que todos ocultaban. La casa no era solo una choza, sino cualquier lugar donde el miedo construye sus paredes. El piso no era de madera, sino la frágil fachada de la normalidad bajo la cual la injusticia se pudre, y el secreto, la verdad última desenterrada por una madre desesperada, era que en cada comunidad, en cada corazón, existe una tabla suelta,
Y la libertad no es un destino a alcanzar, sino el coraje diario de buscarla, de afianzar el pie y de nunca, jamás, tener miedo de oír el sonido hueco de la verdad que espera ser liberada. Mi bisabuelo, Javier, murió por causa de la codicia de un hombre. Pero lo que dejó atrás no fue una deuda, como don Ramiro alegaba, sino una semilla. Soledad, mi bisabuela, plantó esa semilla en el suelo más improbable, la tierra podrida de una choza abandonada. El árbol que creció de esa semilla es nuestra aldea hoy. Cada casa con una chimenea encendida, cada campo cosechado, cada niño que corre libre en la plaza, es una hoja en aquel árbol. La historia de ella nos enseñó que la verdadera herencia no es la tierra que se posee, sino el coraje que se transmite de generación en generación. Por eso, esta historia no termina aquí, en las fronteras de nuestro valle. Vive en cada piso que cruje bajo el peso de la mentira, en cada silencio que se vuelve demasiado pesado para soportar. La lección de la viuda valiente es un susurro que atraviesa el tiempo. Busquen la tabla suelta, prueben el suelo, y cuando encuentren la oscuridad escondida, no teman. Recuerden que la fuerza de un pueblo no nace del oro, sino del coraje de una única mano que se niega a dejar la verdad enterrada. Pues al final, es siempre así como comienza. La viuda entró a la casa abandonada, y el piso reveló el secreto que todos ocultaban. La historia que oímos hoy nos enseña que, incluso en las circunstancias más sombrías, el coraje moral puede iluminar el camino. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte esta leyenda.